y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Bonita Radio, ¿a qué hora? A las 5:03 de la tarde. Vamos a hablar con Brenda Reyes Tomasini sobre cómo lo ve lo que ha pasado en Puerto Rico en las últimas horas, pero sobre todo los días que nos anteceden a que hoy es jueves 3 de junio, en materia de la imagen que el gobierno ha presentado, la estrategia de comunicación y la comunicación estratégica de frente a lo que son las protestas en diferentes sectores del país por el contrato de Luma y otros conatos del hartazgo social que vive Puerto Rico en este momento. Vamos a hablar con Brenda también de lo que ha dicho el gobernador en estos últimos minutos, en que está en una conferencia de prensa tratando de establecer lo que va a ser la nueva orden ejecutiva, que abre bastante, hasta un 50% en barras y lugares de mayor concentración, sobre todo donde venden licor, discotecas, etcétera. Y todo aparenta estar supeditado a si usted tiene una prueba negativa de COVID o está vacunado. Eventos deportivos en lugares multitudinarios. Vamos a ver qué es lo que está mirando el gobierno de Puerto Rico. No ha terminado la conferencia de prensa, pero yo espero que la colega haya visto en parte la conferencia porque es bien interesante, por lo menos lo que yo observé de la posición del gobernador. Antes que todo, compartan. Vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919, que pueden también acceder a todas las plataformas, incluida Twitter, Bonita_Radio. En Twitter colocamos ahora mismo un mensaje y ya mismo vamos a hablar sobre eso. Nosotros hablando de que el juez que tenía ante sí la demanda contra Luma por el contrato que alegaba el Senado es ilegal, lo acaba de pasar por petición de la Junta de Control Fiscal al Tribunal Federal. Vamos a hablar un poco sobre eso también. Recuerden que siempre estamos en tipo podcast, iVoox, iTunes y Spotify, que también es importante que vayan a bonitasradio.net porque allí están todos nuestros contenidos. Y que no se olviden que el día 13 de junio, domingo 7 de la noche, vamos a hacer una actividad virtual cultural con Cani García, que va a tener una pieza musical, diferentes expresiones culturales, entre otras de un puertorriqueño de la diáspora que tiene un conjunto de entre teclas, saxofón, él es saxofonista. Bien interesante la música y su vínculo con el país puertorriqueño desde Chicago. Pero también ahí vamos a tener diferentes expresiones y vamos a hacer anécdotas de estos 10 años. Mario Roche, vicepresidente de la Junta de la Fundación Periodismo Siglo XXI, va a estar conmigo. Y otras presentaciones que les va a interesar. Por ahí está Cani García pidiendo que cooperen con el periodismo combativo de Bonita Radio. Y como siempre, nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa y la cooperativa de Vega Alta. Vamos a llamar a la colega, amiga, comunicadora Brenda Reyes Tomasini para ver qué nos tiene que decir sobre los diferentes temas. Ustedes saben que nosotros hemos traído información de cuáles han sido las miradas y las posiciones visuales, sobre todo, del gobernador Pedro Pierluisi cuando atiende en esta semana la opinión pública a través de las redes sociales. Hoy es la primera vez que sale. Saludos, buenas tardes. Y aquí está. Iba a decir que es la primera vez que Pedro Pierluisi sale con chaquetón y corbata en una conferencia de prensa
hace un momento. Saludos, Brenda, bienvenida como siempre a Bonita Radio. Buenas tardes, bonitos y bonitas, celebrando 10 años de periodismo independiente. Así es, y tú también vas a estar allí, tenemos que hablar de eso. Bueno, Brenda, yo decía que, y lo he traído en estos días, que el gobernador Pedro Pierluisi no ha estado disponible en quizás los peores 5 días que han habido en términos de imagen pública sobre la transición y privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Transición que incluye a empleados y empleadas de esa corporación pública tan lejanos en el tiempo de servidores públicos como 27 y 30 años de servicio. El domingo el gobernador tuvo una posición visual en sus redes sociales, el sábado, perdón, en una visita que hizo al Yunque. El lunes también trajo una imagen, también en sus redes sociales. Todo esto ha sido redes sociales, gobernador. Paseando el perro. ¿Tú dónde ubicas lo que aparentemente, y tú me corriges, es una estrategia de comunicación evidente de distanciarse de lo que está pasando en el país, pero es el gobernador y sigue siendo el gobernador de Puerto Rico? Pues mira, yo creo que falla un poco la estrategia de comunicación aquí porque el gobernador ha estado un tanto liviano. Entiendo que este era el fin de semana de la recordación, Memorial Day, y él quiso alivianar un poco la cosa con unas imágenes tanto en el Yunque como paseando el perrito en Fortaleza, que son imágenes muy simpáticas, pero él es el gobernador de Puerto Rico. Y en momentos como el último día de la Autoridad de Energía Eléctrica, al mando del servicio de los abonados en Puerto Rico, publicar una imagen como la del perro, pues definitivamente se aleja de la seriedad del asunto. Hay quien dirá, bueno, es que hay que pasar la página, porque he escuchado eso en estos días, hay que pasar la página. Yo creo que la página se pasa en la medida en la cual todos estemos de acuerdo en que fue una buena decisión, pero mientras hayan familias puertorriqueñas que han perdido la capacidad económica al aceptar unas nuevas condiciones en un acuerdo contractual de empleo, pues por no quedarse sin un empleo, o hayan sido redirigidos a tareas para las cuales no están preparados o para las cuales no tienen las competencias necesarias en un plan sumamente desorganizado, pues entonces nadie puede estar de celebración. Yo creo que ha sido muy atropellada y muy desordenada la transición de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma. Hago la salvedad que esta servidora, y lo compartimos en nuestras redes sociales, lo dialogamos, yo hice mi pago de la cuenta que estaba en la Autoridad de Energía Eléctrica, insté a mis amistades y seguidores en mi página a que hicieran lo propio para que dejaran su cuenta en cero, bajaran el historial de su cuenta, y digamos que a las 8 de la noche ya Luma había tomado posesión de esta cuenta, decía que era Luma Energy, pero no teníamos, ¿verdad? En ese momento toda la información de nuestras cuentas. Creo que el pueblo de Puerto Rico pasó por una transición donde reinó la desinformación. Hay cosas que todavía nosotros no sabemos, hay cosas que se están trabajando a través del negociado de energía, como por ejemplo son los relevos de responsabilidad. Nosotros no sabemos qué subsidios van a existir, quiénes serán los beneficiados, si es que existen algunos de los subsidios, cómo irá incrementando esa tarifa de energía. Por eso insté a mis seguidores en las redes sociales a que bajaran sus últimos 12 meses para que tuviesen una idea de cuánto gastaban en sus propias residencias, la lectura de los kilovatios hora, pero creo que ha sido una transición muy atropellada, y entonces vemos al gobernador de una forma muy liviana, paseando el perrito, de paseo, y como te digo, esto está chévere,
si pues todo estuviese bien, pero el problema es que no todo en el país está bien. Tenemos protestas en Rincón, ahora mismo tuvimos hoy un bloqueo en el tráfico en el área metropolitana. No son momentos de tomar las cosas livianas, es momento de encarar la situación y hablarle claro y de frente al país. Mira, el asunto de las protestas se pone más interesante cuando esta mañana lo dijo el comisionado de la policía Antonio López, el coronel López, pero esta tarde lo confirma el gobernador de que la policía de Puerto Rico está identificando las personas que participaron y convocaron esta protesta para posiblemente imputarles delitos por lo que supone haber paralizado el tráfico. ¿No te parece que sigue siendo la respuesta del gobierno de Puerto Rico la represión y la posibilidad de tratar de que la gente en efecto no se tire a la calle a hacer lo que entienden debe ser la protesta que tienen que ejercer ante todo lo que está pasando en el país, sobre todo el asunto Luma, que es lo más grave, además de esos otros conatos, como por ejemplo Rincón, en Carolina esta mañana hubo la policía protegiendo la entrada de camiones en una construcción que está cuestionada por la comunidad. O sea, no sigue siendo una manera de reprimir lo que pueden ser las protestas ante lo que está ocurriendo. Bueno, yo entiendo que sí, hay un elemento muy importante y es que cuando Puerto Rico protestó en el verano del año 2019, creo, volvemos, hubo una unidad y esa unidad fue la que llevó a que todos nos protegiéramos como pueblo, como ciudadanía, y las personas que participaron de estas protestas pues no se vieran amedrentadas o amenazadas. Inclusive sabemos que personajes como el Rey Charlie convocó a protesta y a los motorizados. Pero entonces cuando son unos pocos, pues entonces vemos la represión que se monta contra estos pequeños grupos que están protestando, pero pequeños grupos que son capaces de paralizar el tráfico en la zona metropolitana. Nosotros no podemos dejar de darle valor a lo que es la estrategia de la protesta. Por ejemplo, ayer vimos cómo arrestaron a un Eliezer Molina en Rincón y le están adjudicando el haber organizado la protesta que había en Rincón. Allí se está dando una protesta sumamente diferente. Vemos otra vez el activismo ambiental efervescente. Vemos a las personas salir a la calle, tirarse a la calle, los antiguos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica a protestar. No dudes que más adelante en el verano tengamos otro tipo de protestas. ¿Qué pasa con todo esto? Vemos un gobernador que decide hacer hoy cambios en la orden ejecutiva, chiji, chijá, aquí todo está chévere, vamos a abrir las barras un 50%, que está perfecto porque tenemos que seguir promoviendo la actividad económica. El problema es que no contestamos preguntas medulares sobre cómo nosotros vamos a estar midiendo el impacto o cómo vamos a, no el impacto, pero cómo nosotros vamos a controlar a las personas y vamos a saber que están vacunadas o no están vacunadas. Hemos visto programas de televisión donde las personas cándidamente admiten no estar vacunados. Entonces, eso representa algo de preocupación para las personas que pertenecen a las poblaciones altamente sensibles, personas que tienen niños que no pueden ser vacunados, niños menores de 12 años que no pueden ser vacunados. ¿Cómo vamos a regresar a clases en agosto con esa población menor de 12 años si esos niños no estamos tomando las medidas adecuadas para protegerlos? Creo que quedan muchas interrogantes por contestar. Los cernimientos, las pruebas, el secretario de Salud lo explicó hoy, que se siguen haciendo los cernimientos y las pruebas, pero tenemos una República Dominicana que acaba de lanzar un toque de queda para varias de las poblaciones de las distritos allá. Sí, de las áreas, la capital, Santo Domingo y muchos otros distritos. Pero
no es solamente la variante británica como indica la de Reino Unido, que indica el Departamento de Salud. Se han detectado mezclas de variantes. Yo estuve leyendo esta semana sobre una mezcla de 2 variantes en Ho Chi Minh City, lo que era Saigón, en Vietnam. Vietnam, que tuvo un modelo muy bueno cuando inició la pandemia. Ya hay provincias en China que también han vuelto a cerrar. O sea, que siempre existe la posibilidad de un repunte en casos de lo de COVID. Yo no estoy feliz, pero creo que nos hacemos un flaco servicio cuando no contestamos todas las preguntas. Hoy escuché un secretario de salud y un gobernador un tanto confiados en que aquí pues no está pasando nada. Traté un poco de distracción. Claro, claro. Yo no sé si tú tuviste tiempo, yo no la vi completa, obviamente empezamos el programa y todavía no ha terminado, pero yo sentí a un gobernador incluso sin poder dar información precisa que no fuera de los talking points que tenía al frente. O sea, sí, yo vi un pedazo. Le hicieron una pregunta sobre el Departamento de Educación y dijo, eso lo dijo el secretario interino ahorita en una conferencia. O sea, no pudo contestar la pregunta de la periodista, que fue la compañera Mari Carmen Rivera del periódico El Vocero. ¿Cómo tú sentiste incluso el delivery, la proyección que tuvo el gobernador en esa conferencia de prensa? Yo te voy a hacer una observación como comunicadora que soy. Yo creo que el gobernador nunca pensó que llevar las riendas del país iba a ser tan difícil para este momento que le ha tocado vivir. Yo siento un gobernador un poco fatigado, creo que lo he comentado en otras ocasiones. Vemos un desgaste en la figura del gobernador. Gobernar requiere mucha astucia, mucho juego de pie. Es una responsabilidad muy grande, pero a la hora de comunicar pues también exige mucha transparencia y un amplio campo de conocimiento. Entendemos que para eso pues tiene el apoyo de los secretarios de cada una de las agencias, pero alguna noción y conocimiento general debe tener el gobernador de todo esto. El gobernador es un político muy sazonado, el gobernador fue comisionado residente, fue secretario de Justicia, él debe conocer todo lo que conlleva estar frente al poder, claro, no en el puesto de gobernador, pero no tenemos un gobernador, yo diría que se ve como listo para la batalla. Yo diría que veo un gobernador un poco agotado de la faena de gobernar, sobre todo cuando estamos enfatizando en fotos muy livianas con el perrito. Bueno, esto me recuerda a las fotos del cuatrenio pasado, de la fortaleza, donde estábamos anunciando actividades en el jardín o estábamos anunciando lo que hacían los niños, que pues siempre es un ángulo de humano, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que el ángulo humano tiene un lugar y no es en el momento en el cual el país vive una crisis. Claro, mira, yo con relación a eso de el lado humano que quieren pintar, a mí me parece que más que humano es el entretenimiento y el bajarle el diapasón a lo caliente que está el gobierno en la calle. Sí, sí, definitivamente. Y sabemos que el secretario de Salud ha tenido sus, situaciones dentro del departamento en las últimas semamas. Sabemos que han, personas, ¿no?, que laboraban dentro del departamento se han ido. Justo ayer se fue una de estas personas, que ahora mismo se me escapa el nombre. Wilmary, ahora también se me olvidó el apellido, pero sé que es Wilmary, sí. Es la persona que creó el equipo de vigilancia en las escuelas. Uh-huh. El equipo de vigilancia. Las bajas que hay en el Departamento de Salud son reflejo que no hay un control total y absoluto sobre el asunto de la pandemia.
o nos hemos alivianado, que es quizás mi otra forma de ver las cosas, nos hemos alivianado en el tema de la pandemia y entonces vamos camino a hacer espacio para figuras que son más activistas de lo político, a tomar las riendas de algunos lugares en el Departamento de Salud, plazas, ¿verdad?, importantes. Y pues yo creo que todavía no hemos visto el fin de la pandemia. Esto es algo que sigue pasando, sigue evolucionando. Y como bien indiqué, en la República Dominicana hemos tenido muchos casos cuando se pensaba que la situación estaba bajo control y que el país está abierto al turismo. Inclusive hoy el turismo en la República Dominicana insiste en que sigue abierto. Sin embargo, hay una serie de restricciones para transitar inclusive en lugares como San Pedro de Macorís. Así que no podemos olvidar que Puerto Rico podría volver a tener un repunte, que todos debemos estar alerta siempre y que no debemos bajar la guardia. Yo creo que eso es lo más importante. Lo que se debe comunicar es que no podemos bajar la guardia. Y la figura del gobernador, como insisto, creo que la figura del gobernador está un poco desgastada para llevar apenas 6 meses en su puesto como gobernador. Yo creo que las fotos también hacia el ángulo humano y lo liviano le pueden bajar el diapasón, pero también pueden reflejar un intento de refrescar momentáneamente la imagen del gobernador. Mira, yo lo vi y voy a colocar la imagen nuevamente. Esto fue cuando Felipe Gómez Martínez le estaba haciendo una pregunta al gobernador. Yo vi a un gobernador que yo creo que hasta cierto punto no entendía la pregunta que le estaba haciendo Felipe. Y la pregunta era tan sencilla como establecer lo que significaba que si la gente tenía o no iba a tener la capacidad, el dueño de la barra y la discoteca, poder establecer si esa persona estaba vacunada o no. O sea, el gobernador no pudo incluso decir qué tipo de evidencia tenía que tener la persona para poder probar que estaba vacunado. O sea, le estaban tratando de establecer, oiga, hay gente que puede haber falsificado en la tarjeta. Sí. Pero no, pero es que ahí hay como una fórmula. O sea, yo decía, pero es que no es posible. Incluso... Sí, él le contestó, creo que fue, que eso se había contestado en otra pregunta, en otra conferencia de prensa. Esta mañana. Había contestado esa pregunta. Exacto, exactamente. Entonces, tú dices, y yo estoy de acuerdo, el gobernador se ve cansado. El gobernador en conferencia de prensa, ojo, no es lo mismo usted sacar al perrito y hacerle un frame. Ahí quien está diciendo que puede ser un Photoshop, yo estoy de acuerdo porque la foto se ve como trucada. Esa foto, si no es del lunes, cuando la publicó, o sea, estamos de frente todavía a un caso más drástico y más terrible, de que estén tratando de sazonar, como tú bien dices, la imagen del gobernador, porque el gobernador está harto, porque el gobernador está cansado, porque esto le apesta, porque no sabe cómo gobernar, porque ¿cómo es posible que yo tenga esto de frente? Yo me lo puedo imaginar. Caribe May decía, políticamente, Pedro Pierluisi es como Luis Fortuño. Yo estoy de acuerdo. El problema es que Luis Fortuño tuvo un momento histórico que pudo hacer todo lo que hizo, votar, despedir gente. Tenía, sí, la deuda pública donde estaba ya manejando los asuntos de la quiebra, pero pudo echar mano de lo que él sabía echar mano, que era emitir hacer todas las emisiones de bonos que tuvo en todas las agencias de gobierno, sobre todo en las corporaciones públicas, endeudar más al país en el momento, en el menos tiempo, porque fueron los 4 años en que más se endeudó el gobierno, y pudo jugar con eso que ellos saben muy bien, que es atraer a los amigos que le crean las campañas. Pero Pedro Pierluisi no tiene eso. Pedro Pierluisi está de frente a un país que está en la calle, porque construyen en la zona marítimo terrestre,
porque no se sabe qué va a pasar con las facturas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Oiga, yo vi facturas hoy de $600 cuando la gente pagaba 60. Vi facturas de 2,000 y pico de dólares cuando la gente pagaba 90. Yo no quiero ni pensar cuando toda esa gente, si en efecto eso es lo que le va a pasar con Luma, se tira a la calle. Bueno, Carmen, yo creo que yo mencioné la semana pasada el estudio de Ramón Cao de fines de 2018, donde Ramón Cao advirtió precisamente esto si no se negociaba el acuerdo con los bonistas. Ramón Cao hizo un estudio comisionado por, entiendo que la Junta que asesora al ciudadano, las representantes del ciudadano. Se me escapa el nombre ahora mismo. He tenido un día largo. Tranquila. Pero a veces cuando los días son largos y hay mucha información, uno se le escapan los pequeños detalles, pero verdad, a grosso modo, Ramón Cabo advirtió esto. Entonces, ¿están las familias puertorriqueñas preparadas para pagar ese aumento de sopetón en su factura? Esto no se resuelve llevando galletitas a la fila del cliente. Esto no se resuelve con galletitas y no se resuelve con I am so sorry. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico merece mucho más. El pueblo de Puerto Rico paga muy caro vivir en esta isla. Aquí los precios de las comidas se han duplicado y triplicado y nosotros todavía no hemos visto el final de este túnel cuando sabemos que se avecinan aumentos en los peajes, se avecinan aumentos en el sistema de la Universidad de Puerto Rico. Hoy yo estuve reunida con estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y es muy interesante escucharlos a ellos, estudiantes de tercer y cuarto año de universidad, indicar que ya mismo la universidad deja de ser esa herramienta de movilidad social que es para muchos de ellos. Se sienten un poco defraudados, ¿verdad? Que su universidad pues no pueda para generaciones futuras, tal vez para sus hijos, ser esa herramienta de movilidad social. Mira, ahí es donde yo no sé realmente quién le está haciendo el plan y estrategia de comunicación estratégica al gobierno de Puerto Rico. Tú no ves un Partido Nuevo Progresista detrás, como siempre lo hacen, del gobernador. Parecería, como nos ocurrió en el análisis cuando el Ricky renuncia, que la salvación es individual. Y aquí nadie se atreve a meter las manos por el gobernador. El gobernador no tiene hoy un secretario o secretaria de Estado. No tiene un secretario o secretaria en propiedad en desarrollo económico. No lo tiene en educación. No tiene un contralor. Estamos hablando de 3 posiciones. En el caso de educación, son 2. En el caso de educación y el contralor de rango constitucional. Sí, y no olvidemos que el semestre escolar está a la vuelta de la esquina durante el mes de agosto. Exacto. Estamos todavía viviendo las secuelas de una pandemia donde hay una población menor de 12 años que no se puede vacunar porque no hay la vacuna para ese segmento de la población. Y muchos estudiantes fracasaron su semestre escolar. Un alto número de estudiantes fracasaron su semestre escolar y no tenemos un secretario de educación en propiedad. El gobernador, yo siempre digo que cuando el gobernador es popular, tú ves popular no en el sentido de partido, sino en el sentido de que todos quieren, ¿verdad?, ser parte de su inner circle, como dirían allá en Castilla la Vieja. Y en Costri. Y entonces cuando tú no eres parte de ese inner circle, pues tú, ¿verdad?, quieres pertenecer, y ese sentido de pertenencia ves a todos peleándose, a los jefes de agencia, a todos los representantes y senadores, todos quieren estar al lado del gobernador, pero el gobernador no tiene la gente que quiere estar al lado de él en las conferencias de prensa. Tiene a su wing woman, que es la secretaria de la gobernación, Noelia García. Noelia García, pero no tiene más nadie. No lo vemos
como que todos quieren estar parados ahí con él, que tú sabes que siempre que viene un huracán quieren salir todos en la pantalla, porque todos quieren acaparar el espacio de la pantalla. Y aunque eso es muy bueno, porque lo que se destaca a nivel de comunicación es la figura que está parada frente al podio y lo que brilla es el mensaje, no podemos decir que este sea el caso de este gobernador porque sabemos que hay unos asuntos internos dentro de su partido político donde están divididos. Así que eso es muy importante destacarlo. Lo otro es que noto, me llama mucho la atención el lenguaje corporal del secretario de Salud. Siempre está, como digo yo, reguindándose del podio. Eso, ¿verdad? En la comunicación no verbal denota un poco de inseguridad. Yo creo que es el no tener a veces la información, la más reciente información disponible. También pienso que hay un asunto de transparencia y tal vez de querer enviar un mensaje de aquí todo está bien, nada ha pasado, the show must go on, y no necesariamente ser esa en la realidad en la calle. No sé, lo noto muy inseguro al secretario de Salud. Mira, yo creo que yo voy a decir algo aquí que me parece que nos los puede dar las ejecutorias que están teniendo estos secretarios. Ahí está Rafael Machargo, secretario de Recursos Naturales, con todo lo que no está haciendo por velar los recursos naturales. Lo que el país vivió en María, que lo tuvo de frente, que significaba lo que significó que se construyera en la zona marítimo terrestre. Eso es una. Olvídate de lo que supone que destruyen quebradas, que destruyen áreas protegidas, etcétera, etcétera. Rafael Machargo, que tiene un referido al Departamento de Justicia porque se sentó con un alcalde a tratar de tajurear con lo que el propio departamento que él dirige, le había llamado la atención al alcalde porque estaba construyendo en la zona marítimo terrestre de Santa Isabel. Machargo no va a llegar por esos escándalos al 2024. El secretario del Departamento de Salud es cuestión de tiempo. El secretario del Departamento de Justicia, yo creo que se va antes del 2024 porque no va a poder no va a poder, pero yo también creo que va a ser por una cuestión de anteponer. Y esta mañana hablaba con una persona que lo conoce muy bien. Me dijo, yo no creo que Domingo vaya a terminar cuando empiecen las presiones de hacer lo que tiene que hacer porque los políticos se lo digan. O sea, Pedro Pierluisi es posible que termine sin gabinete si llega al 2024. Claro, y ahí es donde tú ves que la fuerza de un líder político no está bien arraigada. Un gobernador popular, un gobernador con muchos sabines, mucha estrategia, mucha cancha, es la palabra, con mucha cancha. Un gobernador con mucha cancha y bien arraigado debe tener un gabinete que permanezca con él hasta el último de sus días, exceptuando una que otra baja, porque siempre hay situaciones personales, ¿verdad?, que tienen los funcionarios públicos. Pero yo creo que el mensaje aquí es que este gobernador no tiene todavía unos secretarios, como tú bien indicas, medulares, para poder continuar la labor de gobierno y el proyecto que él propuso como su plataforma de gobierno. Recordemos que él tenía una plataforma de gobierno y habría que pasar lista al final, en 2024, para saber si logró todo lo que se propuso o al final del día no tuvo todos los aciertos que propuso en su plataforma. Sabemos que las plataformas son unas guías, que muchas veces son unos documentos un poco ilusorios, están basados en unos supuestos y en unas condiciones ideales, y no siempre se van a dar esas condiciones ideales para gobernar al país. Pero creo que
publicar fotos como la que se publicó el último día de la Autoridad de Energía Eléctrica son algo que no debe estar pasando el gobernador. Yo creo que quizás debe utilizar sus redes sociales de otra forma, y esto abre la puerta para una discusión más amplia sobre el uso de las redes sociales en el gobierno. Sabemos que administración tras administración, luego del advenimiento de las redes sociales, múltiples funcionarios pues escribieron lo que no debieron escribir y luego dicen que les hackearon la cuenta, lo utilizan para fines políticos partidistas, y esto va para cualquiera de los partidos políticos. Siempre destaco el buen uso de redes sociales que dio el candidato Juan Dalmau durante su tiempo, ¿no? Como candidato, ¿no?, del Partido Independentista, y Alexandra Lúgaro, que siempre lo utilizó como una herramienta de denuncia. Ojo con la figura de Eliezer Molina. Eliezer Molina ha ganado mucha atracción. Antes de que tú sigas, ¿qué es de la vida de Alexandra Lúgaro? Alexandra Lúgaro, la última vez que la vi haciendo la compra en uno de esos almacenes de comida. La vi muy feliz, muy risueña, muy descansada y pues llevando una vida normal, la señora Lúgaro. Ok, está bien. Eliezer Molina. Vamos a hablar de Eliezer Molina. Eliezer Molina. Hablemos de Eliezer Molina. Eliezer Molina se está convirtiendo en el Alexandra Lúgaro de 2024. Ojo con Eliezer Molina, puede ser un candidato que traiga muchos electores jóvenes en el 2024. Está ganando mucha tracción, como dirían en country, traction, en Castilla la Vieja. Y Eliezer Molina se está destacando por utilizar sus redes sociales como una herramienta de denuncia. Lo empezó a hacer en la pasada campaña. Lo que pasa es que Eliezer llegó un poco tarde al ruedo político en la última campaña. Pero es muy interesante lo que está pasando con Eliezer Molina. Muy, muy interesante. Denuncia y llamado a la acción, emplazar al gobierno a que tenga que hacer lo que tenga que hacer, y es una figura que ha agradado a unos sectores del país, así que hay que mantenerlo en la mirilla y estudiar sus interacciones. Domina muy bien las redes sociales. Sí, yo creo que está haciendo, fíjate, me llama la atención que tú hagas el paralelismo con Alexandra Lúgaro. Si aquí estuviera Eliezer Molina y yo le dijera eso, me dijera, yo estoy segura que me va a decir, a mí sácame de ahí porque no necesariamente, claro, porque Alexandra Lúgaro tomó la decisión de irse para una de las organizaciones que ella criticó en el momento en que fue candidata a la gobernación, tanto en el 2012 como en el 2016, en el 2016 y el 2020, y ahora está totalmente silenciada. Interesante, y me gustaría saber tu opinión, el efecto que ha tenido para Manuel Natal que Alexandra Lúgaro se haya ido, como escuché y leí de una persona en un video en las redes sociales, con el enemigo. Manuel Natal también está bastante silenciado de los asuntos de la opinión pública. Sí, y en su momento yo también lo comenté en Bonita, que yo lo dije, que esa ida de Alexandra Lúgaro a Foundation iba a significar el fin de la carrera política de Manuel Natal, porque se dio en una coyuntura donde él estaba en el tribunal y no se pudieron presentar los debidos argumentos durante el pleito que llevaba Victoria Ciudadana y la candidatura de Manuel Natal. Así que sí son figuras muy, muy distintas. Manuel Natal ha estado silente, Alexandra Lúgaro pues explotó las redes sociales, más bien a ver paralelismo en ese aspecto, pero encuentro que Eliezer Molina tiene un factor muy importante. Eliezer es un hombre muy genuino y lo comunica muy bien. Eliezer Molina comunica muy, muy bien. Es buen comunicador. Yo pues verdad tendría mis sugerencias como comunicadora relacionista
y asesora de imagen, pero comunica muy bien, es una persona muy cálida en su trato. Personalmente hemos compartido, me ha hecho algunas denuncias, ¿verdad?, de situaciones que debo yo atender en el trabajo que tengo. Y pues siempre ha sido sumamente amable, ¿no? Así que destaco esa figura amable con la que he tenido trato versus la figura increíblemente distinta que estoy viendo en redes sociales, que es un hombre quizás un poco más atrevido, más aguerrido, y es una persona que no tiene miedo a comunicarse en arroz y habichuela. La gente muchas veces necesita, sobre todo las generaciones jóvenes, necesitan figuras políticas con las que se puedan identificar, y ese factor de identificación para un sector de la población lo tiene Eliezer Molina. Ojo, no hago la observación que es con todo el mundo, pero lo tiene con unos sectores de la población. Así que está ahí, mientras el Partido Popular Democrático y el mismo Juan Dalmau están silentes, Victoria Ciudadana tampoco existe. Hay una figura haciendo la oposición a la actual política que se llama Eliezer Molina. Sí, yo realmente me parece interesante los paralelismos que se están dando relacionados a esa exposición que deben tener o que acostumbran y la han acostumbrado por los pasados 8 años, sobre todo bajo la utilización de las redes sociales, esos candidatos. Y en efecto estás hablando de dos personas, tres personas: Manuel Natal, Alexandra Lúgaro y Eliezer Molina, 4, y Juan Dalmau, fueron los que super utilizaron las redes sociales, y nosotros nos estamos escuchando con ese nivel de fuerza, con ese nivel que venía acostumbrando a las audiencias de redes sociales. Ni a Manuel Natal, ni a Juan Dalmau, y obviamente Alexandra Lúgaro se fue de la opinión pública por la decisión que tomó a base de los $170,000 que iba a ganar en esta empresa. Y lo tengo que decir, no porque Alexandra Lúgaro no tenga el derecho a ir a trabajar donde quiera y a ganarse lo que ella quiera. El problema es que cuando tú le dices al país que tú eres esta figura, que vienes a destruir lo que han venido construyendo esos que tú llamas de la vieja política, que es que los amigos del alma se nutran y se enriquezcan del dinero público, que creen mecanismos como las fundaciones sin fines de lucro para así, se fue, la colega se fue, para así mantener la vida de esas fundaciones con dinero público. Pues tú sigue siendo una contradicción que te vayas a trabajar con ellos. Y en este momento de la historia, Alexandra Lúgaro no dice nada, y Manuel Natal, que en efecto uno de ustedes me comenta que estuvo hoy en una conferencia de prensa, sí, estuvo en una conferencia de prensa para hablar de lo que está haciendo supuestamente el presupuesto del municipio de San Juan, en este caso Miguel Romero. Es decir, Miguel Romero, Manuel Natal aparenta seguir en la línea de ser candidato a San Juan, y a mí me da la impresión, Brenda, que esto está relacionado con ese roto hoyo que le hizo Alexandra Lúgaro cuando se fue a trabajar con Foundation for Puerto Rico. Ya Manuel Natal no puede estar pensando en que él va a ir a la gobernación como yo creo que lo quería hacer. Porque si sigue con Alexandra Lúgaro del lado, difícil que en el 2024 el candidato tenga como esposa a Alexandra Lúgaro. Sí, mira, yo creo que hay dos cosas bien importantes sobre potenciales candidaturas y comunicación que se está llevando a cabo de parte de personas que eventualmente pudiesen entrar al panorama político. En el caso de Manuel Natal, pues ha estado muy silente, y él era una persona muy, muy activa en las redes sociales. Así que yo creo que eso lo va descalificando ante figuras como Pedro, el poder de la incumbencia, aunque, ojo, es una figura política desgastada a 6 meses de haber
asumido la gobernación, y lo otro viene siendo la incursión de la figura de Eliezer Molina con mucha fuerza en actos de denuncia y en participación en redes sociales overall, ¿verdad? La clásica milla extra se la lleva Eliezer porque está muy activo en sus redes sociales. Eliezer, como sabemos, es un agricultor, es una persona de San Sebastián, del PP, un residente pepiniano, y pues como te digo, Eliezer trae esa experiencia, o digamos no quisiera decir experiencia porque ahora es que se está labrando esa experiencia, pero trae esas ganas, digamos, de conectar con el público, y como te digo, está haciendo muy, muy buen servicio en términos de oposición política, que es lo que no está haciendo el Partido Popular, que es un natimuerto. Mira político. Charlie. Adiós, ¿dónde está Charlie? ¿Dónde está Charlie? Nadie sabe dónde está Charlie. Juan Dalmau ha estado haciendo sus apariciones, ha estado en la organización de su partido y de su estrategia. Ojo, y no dudo que venga un poco más adelante. Es una figura con mayor bagaje político, un poco más del establishment político, de la clase política del país, pues porque sabemos que fue senador, que ha servido de diferentes formas al país, así que pues nada, él tiene su experiencia. Y pues en el caso de Alexandra Lúgaro, desapareció del panorama político. Eso si tomamos en consideración los candidatos que vimos en la pasada papeleta. Así que sí. Interesante todo lo que está pasando. Definitivo, Brenda. Gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Bonita Radio. Y te llamo luego porque el 13 de junio te esperamos en La Respuesta, que vamos a celebrar nuestros 10 años de Bonita Radio. Allí en La Respuesta. Gracias como siempre. Pues ahí estaremos. Nos vemos bonitos y bonitas. Que tengan buenas tardes. Igual a ti. Bueno, yo creo que hicimos un análisis bastante cruzado de lo que está pasando y quiénes son los personajes que se están posicionando frente al desgaste de Pedro Pierluisi, evidente en solo 6 meses, 5 meses y un poco más de haber llegado a la gobernación. Está una figura como Eliezer Molina, que corrió como candidato a la gobernación en las pasadas elecciones, y ahí está tratando de no detenerse en lo que hace muy bien desde el punto de vista estratégico en las diferentes comunidades, denunciando lo que está ocurriendo. Es interesante que esté, como dice Brenda, tan muerto el liderato del Partido Popular. Pero lo hemos visto y lo veíamos venir desde las elecciones, desde esa primaria. Carmen Yulín Cruz no está por ningún lado, está aparentemente dando clases en Estados Unidos, y ahí está Alexandra Lúgaro en términos de lo que ocurrió con esas candidaturas de Victoria Ciudadana. Sigue siendo interesante, pero nosotros vamos a pausar por hoy. No se olvide que mañana es otro día, y mañana a las 8 de la mañana estamos aquí en Noticias con Café. No los he saludado, pero por ahí está Yanni Moreno, Ivonne Padua. Gracias a ti también, Rosa Banch, saludando aquí a Brenda. Mac Scott también está por ahí, Carmen Negrón, como siempre, Sandra García desde la diáspora puertorriqueña. La diáspora va a ser importante, siempre ha sido importante para Bonita Radio, pero va a ser bien interesante el testimonio que ustedes van a ver, no les voy a decir de quién, de una de nuestras internautas de la diáspora que la convencimos y quiso dar un testimonio de por qué es importante para ella desde la diáspora conectarse con el país puertorriqueño a través de Bonita Radio. Wanda Conde también está por ahí. Wanda, estás hablando del asunto de Eliezer, que está pidiendo abogado. Yo honestamente no sé qué ha pasado con eso hoy. Traté de llamarlo, pero no me contestó. Es interesante, sí, que parece que no ha conseguido abogado todavía. Una de las abogadas que se movían en esa dirección era Mariana Nogales Molinelli. Ya ustedes saben que es representante ahora de Victoria Ciudadana. Así que no sé. Vamos a ver en qué queda, pero
Voy a tratar de comunicarme con él a ver qué es lo que está pasando. Si lo puedo tener mañana a las 8 de la mañana, lo tengo para que hablemos del asunto. Ivonne Padua también, la doctora Minerva Quiñones. Saludos, doctora. Se frisa porque debe haber algo en la internet, pero tranquila que estamos aquí, si no, salimos dentro de pocos momentos en YouTube. Vayan a bonitasradio.net, recuerde que allí estamos siempre. También háganlo en la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil. La Fundación Periodismo Siglo XXI, la que lanzamos el próximo 13 de junio de manera oficial en esa actividad y fundraising. Vamos a hablar un poco de la fundación, por qué la creamos, quiénes son sus componentes en términos de junta, etcétera. Dice Rosa Banch que ya Eliezer tiene un abogado y es el licenciado Olivieri. Gracias, Rosa Banch. El oeste borincano siempre está en Bonita Radio presente a través de Rosa y otros internautas que están por ahí. Recuerde que también puede acceder a los podcasts, iVoox, iTunes y Spotify. Y no se olvide de esta actividad del 13 de junio, como la vamos a pasar súper bien. El abogado, también, Olivieri o Correger. Bueno, si es Olivieri y Correger, qué bueno. Seguimos, nosotros nos vamos. No se olvide que mañana a las 8 de la mañana estamos en Noticias con Café a las 8. Hablaremos de todo. Vamos a intentar que nos conteste el Coronel López. Éxito. Hablamos mañana. Que descansen y buen provecho.